Ahora que mi padre falleció, no tenemos por qué seguir cuidándola. Carla lo dijo sin mirarme siquiera, como si yo fuera un mueble viejo ocupando espacio en su comedor. Daniel, mi único hijo, bajó la mirada hacia su plato y apenas murmuró casi inaudible: «Mejor váyase, mamá». El sonido de esas palabras me atravesó como un cuchillo. Todavía olía a flores del velorio de José Luis, aún me ardían los ojos por tantas lágrimas y aún así me estaban echando. Fue en ese instante, en esa mesa, que supe que mi vida estaba a punto de romperse para siempre. Nunca pensé que a mis 68 años, con las manos ya cansadas de tantas décadas de trabajo, viviría un momento tan humillante. Pero aquí estaba yo, en la casa que ayudé a limpiar en la cocina, donde preparé incontables ollas de caldo de pollo y arroz con leche para mi nieto, escuchando cómo mi propia nuera me decía que ya no tenían obligación de cargar conmigo. El comedor se veía distinto sin José Luis. El mantel blanco, con flores rosadas que él tanto quería, estaba extendido sobre la mesa, pero todo se sentía más frío. Incluso la luz del foco parecía más triste. Su silla seguía allí vacía, exactamente donde él se sentaba para tomar su café de olla cada mañana. Yo me sorprendí buscándolo con la mirada varias veces, como si pudiera aparecer en cualquier momento y poner orden como siempre solía hacerlo. Habían pasado solo 7 días desde que enterramos a mi esposo. 7 días. Apenas una semana desde que vi cómo bajaban su ataúd, desde que escuché el golpe seco de la tierra cayendo encima. Aún cargaba conmigo el pañuelo perfumado que él usaba en el bolsillo de sus camisas. Lo guardaba en el fondo de mi bata para sentirme menos sola. Subía ese olor cada vez que el dolor me apretaba el pecho. Ese dolor volvió a apretarme cuando Carla habló. «Ya cumplimos, doña Elena», dijo con una seguridad que me sorprendió. «Su hijo y yo la hemos cuidado bastante tiempo, pero ya no podemos seguir así. Usted necesita un lugar donde la atiendan y nosotros necesitamos seguir con nuestra vida». Sus palabras rebotaron contra las paredes del comedor, tan frías como esas losetas que yo misma fregué esa mañana. Daniel, mi hijo, mi niño, al que cargué cuando tenía fiebre, al que ayudé a terminar la primaria cuando quería abandonar la escuela. Ese mismo niño ahora evitaba mis ojos. Se veía nervioso, pero no dijo nada para defenderme. Me esforcé por sonreír un poco, intentando no mostrar cuánto temblaban mis manos. Cuidarme, pregunté con voz baja. Yo no quiero ser una carga para nadie, pero José Luis apenas se fue. No he tenido ni tiempo para... Carla me interrumpió, moviendo la mano en el aire como quien aparta una mosca molesta. Precisamente, doña, por eso es mejor que lo hablemos ahora. Mire, hemos estado pensando que usted podría irse con su hermana a Tlaxcala o quizá a un asilo, pero vivir aquí ya no es posible. Ya hablamos de eso, ¿verdad, Daniel? Daniel asintió con lentitud, como si cada movimiento le pesara. «Es lo mejor», mamá susurró. Usted estará más tranquila en otro lugar. Más tranquila». La frase me quemó el estómago. ¿Cómo podían saber qué era lo mejor para mí cuando ni siquiera habían sido capaces de sentarse conmigo un rato? Desde que murió su padre Daniel, solo entraba y salía siempre con el celular en la mano, siempre atendiendo llamadas de trabajo o escuchando las órdenes de Carla. En ese momento noté algo más, la mesa estaba servida solo para 3. ¿Dónde estaba mi plato? Miré alrededor confundida. Carla notó mi gesto y se apresuró a decir: «Ah, pensé que quizá no tenía hambre. Usted no ha comido casi nada estos días». Yo tragaba mis emociones como podía. No era la falta del plato. Era lo que simbolizaba, ya no contaban conmigo. Eran 3 viviendo en esa casa, y yo había dejado de ser parte.
Respiré hondo. No quería llorar frente a ellos. No enfrente de Carla, que nunca me tuvo cariño, ni enfrente de Daniel, que ya no parecía reconocerme. Me levanté despacio de la silla. Necesito ir a mi cuarto, dije apenas con la voz quebrada. Carla no dijo nada. Daniel solo movió la cabeza, y ese gesto fue peor que cualquier palabra. Subí las escaleras, sintiendo como si los pasos me pesaran más que nunca. Cada escalón me recordaba la vida que construía ahí Daniel, aprendiendo a caminar José Luis, arreglando la barandilla, yo barriendo mientras cantaba boleros antiguos. Todo eso, para que ahora me dijeran que sobraba. Cuando entré a mi cuarto, cerré la puerta con suavidad y me apoyé contra ella. Mis piernas por poco no me sostuvieron. El silencio llenó el cuarto, un silencio espeso y doloroso. Me acerqué al closet y tomé una de las camisas de José Luis, la azul, que siempre usaba los domingos para ir a misa. Apreté la tela contra mi rostro, respiré ese olor tan suyo, mezcla de jabón sote y café tostado. Viejo, ¿por qué tuviste que irte tan pronto?, susurré con un hilo de voz. Me senté en la orilla de la cama. Afuera, el murmullo de Carla y Daniel seguía. Escuché vagamente cómo Carla decía: en cuanto ella se vaya, podemos usar su cuarto para rentarlo. Nos ayudaría con el nuevo carro. Cada palabra era una estocada. Yo, que había cuidado a su hijo enfermo, que había cosido su ropa rota, que había prestado mis ahorros cuando a Daniel lo corrieron del trabajo hace años. Ahora era solo un estorbo, un cuarto, un espacio útil. Pero entre ese torbellino de dolor, una sensación distinta emergió. No era rabia, no todavía. Era una chispa muy pequeña, muy tenue, pero firme. No me voy a dejar pisotear, no después de todo lo que he vivido. No así. Y aunque no sabía exactamente cómo ese fue el instante en que entendí que mi historia no iba a terminar con ellos echándome a la calle. La noche casi no me dejó dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Carla, repitiendo su sentencia como un eco cruel. Ya hicimos nuestro deber. Ahora que mi padre falleció, no tenemos por qué seguir cuidándola. Ese cuidándola me revolvía el estómago. Eso era lo que pensaban, que yo era una carga pesada que habían arrastrado por obligación yo, que había entregado toda mi vida por esa familia. Pero mientras el amanecer se filtraba por las cortinas, junto con el canto de los primeros pájaros, algo dentro de mí quiso responder al dolor, volviéndose hacia atrás, hacia los recuerdos que construyeron la mujer que soy. Crecí en una casa pequeña de adobe, en las afueras de Cholula. Mi madre siempre olía a masa recién molida, y mi padre tenía manos ásperas de trabajar la tierra. No éramos ricos, pero nunca nos faltó comida caliente ni la sensación de estar juntos. Yo aprendí desde niña que el amor se demuestra con acciones: levantarse temprano, hacer tortillas, ayudar al vecino sin pedir nada, a cambio cuidar a los mayores. Quizá por eso me enamoré tan pronto de José Luis. Él era aprendiz de herrero cuando lo conocí. Recuerdo la primera vez que lo vi en la fiesta del pueblo, camisa blanca, sonrisa tímida, cabello negro lleno de sol. Pero más que su aspecto, me enamoró su manera de mirar a la gente con respeto, con paciencia, con esa bondad que no se finge. Nos casamos jóvenes sin lujos, una boda sencilla, una comida hecha por mis tías, un vals improvisado en el patio. Y aunque no teníamos nada, lo construimos todo juntos. Recuerdo cuando compramos nuestro primer lote en Puebla. Era solo tierra y piedras, pero para nosotros era un sueño. Durante años, José Luis trabajó en obras mientras yo cosía ropa para vecinas y cuidaba niños del barrio para ayudar con los gastos. Entre los dos, levantamos las paredes una a una.
La cocina la pinté yo. Él instaló las ventanas. Y cuando Daniel nació, cuando lo escuché llorar por primera vez, sentí que todo sacrificio tenía sentido. Daniel creció rodeado de amor. José Luis no dejaba dormir a nadie. Cuando lo veía enfermo, caminaba por toda la casa con él en brazos, murmurando canciones que inventaba en el momento. Y yo vivía para mis 2 hombres. Daniel era un niño dulce, algo tímido, pero siempre muy pegado a mí. Mi niño de ojos grandes, le decía José Luis. Pero el tiempo cambia a las personas. O quizá la vida las va moldeando hacia rumbos que nunca imaginamos. Daniel entró a trabajar en una oficina y conoció a Carla. Al principio me pareció una muchacha amable, educada, de sonrisa controlada, de esas que se nota que analizan todo antes de decir una palabra. Pero algo en sus ojos siempre me generó desconfianza. Era una mirada que evaluaba, que medía, que clasificaba. No miraba a las personas, las calculaba. Daniel, ciego de amor, nunca lo vio. Se casaron en una ceremonia formal en un salón elegante. Carla escogió todas las flores, la música, el menú. José Luis y yo solo asentíamos felices, pero relegados como invitados secundarios en la boda de nuestro propio hijo. Al año siguiente llegó mi nieto Emiliano. Y ahí empezó mi segunda vida, la de abuela entregada. Cuando Carla regresó a trabajar después de la licencia, fui yo quien cuidó al niño. Me mudé temporalmente a su casa mientras se acomodaban. Ese temporalmente se volvió permanente sin que nadie lo dijera en voz alta. Cocinaba para todos, limpiaba, llevaba a Emiliano al kinder, lo ayudaba con la tarea. Me aprendí los horarios de las vacunas, las reuniones con la maestra, las fiestas patrias. Yo hacía todo con gusto, porque así fui criada. Una familia se sostiene desde el corazón. O eso creía. Carla nunca estuvo contenta con nada. Si el arroz quedaba un poco seco, me miraba con ese gesto de ¿es en serio? Si Emiliano se enfermaba, insinuaba que quizás yo no lo estaba cuidando bien. Hasta los fines de semana eran motivo de juicio. Yo no podía ver mis novelas porque, según ella, incomodaba. José Luis siempre me decía, no te preocupes, Elena, tú y yo sabemos lo que vales. Algún día Daniel se dará cuenta también. Pero ese algún día nunca llegó. Cuando José Luis enfermó, la situación se volvió más dura. Pasamos meses enteros entre consultas del IMSS, medicinas, noches en vela, escuchando su respiración entrecortada. Yo estaba agotada, pero Carla lo estaba aún más. No por cuidar, sino por tener que organizar todo mientras Elena hace lo que puede. Siempre hubo un reproche en su voz. Una semana antes de morir, José Luis me tomó del hombro, con una fuerza que ya no parecía tener. Si algo me pasa, Elena, escucha bien, no firmes nada sin que yo lo haya previsto. Ve con don Ricardo. Él sabe todo, prométemelo. Yo lo abracé llorando, sin entender completamente sus palabras. Ahora las entiendo todas. Volviendo a esa noche en la mesa del comedor, mientras la voz de Carla resonaba todavía en mis oídos, me pareció imposible que la mujer que recibió de mí tantos cuidados durante los embarazos, tantas comidas calientes, tanta ayuda, ahora fuera capaz de decirme que ya no tenían por qué cargar conmigo. Se me vinieron encima años enteros de sacrificio, los amaneceres, haciendo desayunos, las noches con fiebre del nieto, las idas al mercado, las cuentas que yo pagué cuando Daniel se quedó sin empleo, las veces que puse mis ahorros para evitar que los embargaran. Todo, absolutamente todo, quedó reducido a una frase. Ya no tenemos obligación de seguir cuidándola. Me acosté esa noche con el rostro hundido en la camisa de José Luis.
Las lágrimas caían solas, silenciosas. Pero en medio de ese dolor, sentí algo nuevo, una especie de murmullo en mi interior, pequeño pero firme, como si la voz de José Luis siguiera ahí, en mi oído, susurrando: «No te dejes, Elena, no te dejes». Y sin saber cómo, en ese momento, supe que esta historia no iba a terminar en un asilo. El amanecer llegó pesado, como si las nubes hubieran decidido quedarse a vivir sobre el techo de la casa. Bajé las escaleras lentamente, aún con los ojos hinchados por la mala noche. En la cocina, el olor a café recién hecho no me reconfortó como otras veces. Ahora parecía ajeno, como si esa casa ya no me perteneciera. Carla estaba de espaldas, moviendo una cuchara dentro de su taza. Escuché cómo golpeaba el borde con un sonido seco impaciente. Daniel estaba sentado mirando el celular. Nadie levantó la vista cuando entré. Sentí un nudo en la garganta, pero me aclaré la voz para saludar. «Buenos días». No hubo respuesta inmediata. Carla se giró por fin con una sonrisa falsa que conocía demasiado bien. «Doña Elena, qué bueno que bajó. Daniel y yo queremos hablar con usted. Siéntese, por favor». Su tono tenía esa suavidad envenenada que usa la gente para decirte algo cruel y hacer que suene como si te estuvieran haciendo un favor. Me senté despacio, aplastando con las manos el borde de mi rebozo para mantenerlas ocupadas y que no notaran cómo temblaban. Carla tomó aire, como si estuviera a punto de dar un discurso importante. «Mire, doña, ayer sentimos que la conversación quedó un poco emocional. Sabemos que está sensible por lo de don José Luis, pero lo mejor es ser prácticos». «¿Verdad, Daniel?» Daniel no levantó la vista de su celular. «Sí, lo mejor es hablarlo ya». Carla puso una carpeta color crema sobre la mesa. No me gustó nada cómo sonaba el golpe de esa carpeta al caer. «Aquí está la solución que pensamos», continuó. «Un lugar muy bonito de verdad. Se llama Casa de Luz. Tiene enfermeras, actividades, comida balanceada, todo. Usted estaría muy bien ahí». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Un asilo? ¿Una residencia para adultos mayores?», corrigió ella con un tono ansioso por sonar elegante. «Mucho mejor que estar aquí sola todo el día. Y nosotros podemos visitarla cuando queramos». Era mentira. Lo sabía. Era exactamente lo que deseaban enviarme, lejos de deshacerse de mí sin tener que cargar con la culpa directa. Daniel por fin habló. «Mamá, Carla y yo no lo hacemos por mal, pero usted necesita atención y nosotros estamos muy ocupados. No podemos seguir así». Seguir así. Como si cuidarme fuera un tormento. Como si yo hubiera hecho menos que ellos durante años. Respiré hondo para contener las lágrimas. «¿Y qué quieren que haga?» Carla abrió la carpeta y sacó un papel con partes resaltadas en amarillo. «Solo hay que firmar aquí. Es un consentimiento para que la residencia la reciba. Y otro detallito sin importancia. Es sobre la casa». Mi corazón se detuvo un segundo. «¿Qué tiene que ver la casa?» «Ah, pues», dijo Carla, bajando la voz. «Para sonar más dulce, hemos hablado con un arquitecto y nos dijo que podríamos remodelar. Pero para eso, la casa debería estar a nombre de Daniel. Usted sabe. Responsabilidades, pagos, arreglos. Las cosas se facilitan así». Daniel agregó sin mirarme. «Es solo un trámite, mamá. Nada más». Mi respiración se volvió espesa. Ese documento no era un trámite. Era una renuncia, una entrega forzada. «¿Por qué quieren que firme eso?», ahora pregunté, tratando de mantener un tono firme. Carla no se molestó en disimular más. «Porque si no firma, será un problema para todos. Y no queremos hacer las cosas difíciles. Usted tiene que entender que ya no puede vivir aquí».
Silencio. El sonido del reloj de pared marcó unos segundos que parecieron eternos. Y de pronto, algo en mí cambió. No sé si fue la imagen de José Luis diciéndome no firmes nada sin entenderlo, o la forma en que Carla me hablaba como si fuera una anciana ignorante. Pero sentí que una parte de mí, una parte que creí perdida, despertaba. Me puse de pie. Déjenme pensarlo. No hay mucho que pensar, dijo Carla de inmediato. De hecho, lo ideal sería que lo resolvamos hoy, o mañana a más tardar. Me dirigí a mi cuarto, sin decir nada más. Cerré la puerta y me apoyé en ella, igual que la noche anterior. Mis manos estaban frías. Me acerqué al closet y abrí el cajón inferior, donde guardaba mis cosas más personales, cartas de José Luis Rosarios, viejos fotos descoloridas. Ahí, envuelta en un pañuelo amarillo, encontré la pequeña llave que mi esposo me había dado 6 meses antes de morir. Guárdala. Te va a servir algún día, me había dicho. En ese momento, sin entenderlo, yo pensé que hablaba del candado del taller. Ahora sabía que no. Usé la llave para abrir un compartimento oculto en la parte de atrás del cajón. Dentro había una carpeta azul cubierta de polvo. Mis manos temblaron cuando la saqué. La abrí y ahí estaba. Copias de escrituras. Una tarjeta con el nombre Lic. Ricardo Salgado, notario público. Un sobre café sellado con la letra de José Luis. Y una nota breve, escrita con su caligrafía firme. Elena, si estás leyendo esto, es porque lo que temí está pasando. No confíes ciegamente, tú tienes derechos. Y esta carpeta es tu protección. Ve con Ricardo. Sentí un golpe de aire en el pecho, una mezcla de alivio, dolor y rabia contenida durante años. Me senté en la cama mientras acariciaba las letras de José Luis como si fueran su mano. De repente las voces de Daniel y Carla subieron desde abajo. Tenemos que convencerla hoy, decía Carla. Si no firma, nos quedamos atorados. Pero es mi mamá, murmuró Daniel. Pues entonces, dile que firme, ya basta. Cada palabra era gasolina y mi determinación la chispa. Me levanté sosteniendo la carpeta contra mi pecho. ¡Viejo!, susurré, gracias por no dejarme sola. Gracias por pensar más allá de tu propia muerte. Sequé mis lágrimas. Y ahí, en ese cuarto donde había pasado tantas noches cuidando a mi nieto, limpiando, cocinando, sirviendo, decidí que no iba a dejar que me quitaran lo que José Luis y yo construimos con nuestras propias manos. Ni con papeles, ni con gritos, ni con mentiras. Algo dentro de mí, enterrado bajo años de obediencia y sacrificio, finalmente despertó. No me voy a dejar. No esta vez. No dormí más de 2 horas aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Carla sosteniendo esa carpeta beige que quería que firmara. Y escuchaba su voz tan fría que parecía hecha de hielo. Ya no puede vivir aquí. Pero luego veía la letra de José Luis en la nota de la carpeta azul y esa imagen me devolvía el aire al pecho. Ve con Ricardo. Eso dijo él, y eso haría. A las 7 de la mañana estaba lista, aunque no había desayunado ni una tortilla. Me puse mi suéter gris y un rebozo azul que José Luis me regaló un día de las madres. Tomé la carpeta azul y la guardé en mi bolsa grande de cuero, esa que siempre uso cuando sé que saldré a hacer algo importante. Salí sin hacer ruido. No quería enfrentarme a Carla ni a Daniel antes de tiempo. Sabía que intentarían interrumpirme o convencerme o manipularme como lo habían hecho tantas veces. Es mejor así, me repetí mientras bajaba por la calle empedrada hacia la parada del camión. El viento fresco de la mañana me golpeó el rostro.
Por primera vez desde que José Luis murió, sentí la necesidad urgente de respirar profundamente, como si mis pulmones hubieran estado cerrados durante semanas. La ciudad recién despertaba panaderías, abriendo estudiantes con mochilas, el olor a tamales y atole en los puestos de la esquina. Todo parecía normal, como si la vida continuara. Pero para mí no era un día normal. Era el día en que decidiría defender lo que me quedaba. La oficina del notario quedaba en una calle tranquila del centro, en un viejo edificio color crema. Tenía una placa dorada que decía LIC, Ricardo Salgado, notario público número 12. Empujé la puerta de vidrio con timidez. Adentro, el aire olía a papel, tinta y madera antigua. Una secretaria de cabello recogido levantó la vista. «Buenos días, señora. ¿Tiene cita?» Respiré hondo. «No, pero el licenciado Ricardo me dijo que viniera algún día. Soy Elena García. Era esposa de José Luis Ramos». Los ojos de la secretaria se suavizaron. «Ah, sí, el licenciado mencionó su nombre. Pase, por favor». Me hizo pasar a una oficina amplia, con libros gruesos, en estantes de madera oscura y diplomas enmarcados. Detrás del escritorio estaba él, un hombre canoso, de rostro amable, que se levantó en cuanto me vio. «Doña Elena», dijo acercándose. «Lo lamento muchísimo. José Luis era un hombre excepcional». Sentí un nudo en la garganta, pero me obligué a mantener la compostura. «Gracias, licenciado. Él me pidió que viniera a verlo si algo pasaba». «Y algo pasó», respondió él con un tono suave, pero firme. Asentí y saqué la carpeta azul. La puse sobre su escritorio como si fuera un tesoro frágil. Él la abrió con cuidado, revisó los papeles, leyó la nota de José Luis y después me miró con una expresión que no supe descifrar. «Doña Elena, su hijo o su nuera le han pedido que firme algo recientemente». Mi corazón se encogió. «Sí, un documento para poner la casa a nombre de Daniel y uno para irme a una residencia». Ricardo soltó un suspiro pesado, como quien confirma sus peores sospechas. «José Luis imaginó que esto podría ocurrir», dijo mientras tomaba uno de los papeles. «Por eso dejó todo preparado para protegerla». Mi pulso se aceleró. «¿Protegerme de quién?» «No de alguien en particular», respondió con diplomacia, «sino de cualquier situación injusta que pudiera presentarse». Luego abrió un legajo color amarillo y me lo entregó. «Esta es la escritura actual de su casa. José Luis la actualizó hace 4 años. Mire aquí». Me señaló un párrafo subrayado. «Derecho de usufructo vitalicio a favor de la señora Elena García. Esto significa», explicó, «que usted tiene derecho legal a vivir en esa casa hasta el día de su muerte. Nadie, absolutamente nadie, puede sacarla sin su autorización. Ni vender, ni remodelar, ni cambiar nada sin su firma». Me llevé las manos a la boca. No sabía si llorar, reír o abrazar a aquel señor. «¿Entonces no pueden obligarme a irme?», pregunté con la voz rota. «No, doña Elena. Aunque lo intentaran, sería ilegal. Y además, hay más». Abrió otro sobre. «Su pensión de viudez y la pensión acumulada también están protegidas. José Luis las registró como ingresos exclusivos suyos. No pueden tocarlas. Y veo aquí». Revisó otro papel que él tenía 2 cuentas de ahorro. Una de ellas a su nombre únicamente. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Yo no sabía nada de esto». «José Luis quería evitarle preocupaciones», respondió el notario con un tono que rozaba la ternura. «Pero también sabía que las familias cambian. A veces para bien, a veces no tanto.
Por eso dejó instrucciones claras. ¿Y qué debo hacer ahora?, pregunté temblorosa. Ricardo se acomodó los lentes. Primero abra una cuenta nueva solo a su nombre y cambie la pensión ahí. Segundo, no firme absolutamente nada sin consultarme. Tercero, si su nuera o su hijo intentan presionarla, me llama. Yo puedo intervenir legalmente. Mi corazón latía tan fuerte que parecía un tambor dentro de mi pecho. Licenciado, susurré. ¿Y si ya están planeando algo? Él asintió con gravedad. Lo más probable es que sí. Pero no se preocupe, usted tiene la ley de su lado y tiene la previsión de José Luis. Sentí una mezcla muy extraña de alivio, pero también dolor. Dolor por darme cuenta de que mi marido, al que amé toda una vida, tuvo que anticipar que nuestro propio hijo podría actuar así. Antes de irme, el notario puso su mano sobre la mía. Usted no está sola, doña Elena. José Luis se aseguró de eso. Salí de la oficina con la carpeta azul bajo el brazo. La calle parecía más brillante, el aire más ligero. Caminé hasta el banco y, siguiendo las instrucciones del notario, abrí una cuenta nueva. Cambié la pensión. Actualicé mi identificación. Cuando vi el comprobante con mi nombre completo y mis fondos protegidos, lloré silenciosamente ahí mismo, en la banquita metálica del banco. Gracias, susurré mirando al cielo. Gracias, viejo, por cuidarme incluso después de irte. Esa tarde regresé a casa. Carla estaba en la sala hablando por teléfono. Sí, mamá, yo creo que ya casi la convencemos. Nomás necesitamos que firme. No, no sabe nada. Ella confía en nosotros. Ajá, sí, luego podemos rentar su cuarto para ayudarnos con los pagos. Se me heló la sangre, pero algo dentro de mí ya no era débil. Entré con la frente en alto. Ella se giró sorprendida. Ah, doña Elena ya regresó. ¿A dónde fue? A hablar con alguien que José Luis me recomendó, respondí con calma. Él me explicó muy bien qué derechos tengo. Carla frunció el ceño. ¿De qué habla? Sonreí. Una sonrisa pequeña, pero poderosa. Ya lo verán. Los días siguientes se sintieron como si caminara sobre vidrio. Todo parecía igual en la superficie, pero sabía que algo fundamental había cambiado. Antes, cuando escuchaba el sonido de la licuadora o el golpe del refrigerador, corría a la cocina a ver qué necesitaba Carla, a preguntarle si quería que la ayudara. Ahora cada ruido en la casa lo escuchaba con otros oídos, como si fuera el anuncio de una batalla que estaba por empezar. Hice lo que el licenciado Ricardo me indicó. Fui al IMSS, actualicé datos, confirmé el cambio de cuenta. Me cansé, sí. Mi espalda reclamó cada minuto en la fila. Mis rodillas protestaron al subir y bajar escalones. Pero por primera vez en muchos años, cada paso que daba era por mí. No para servir, no para agradar, no para no causar problemas. Por mí. La primera señal de que mi decisión empezaba a incomodar llegó una semana después. Era día de pago de la pensión. Antes el dinero caía directo a la cuenta que Daniel había abierto para administrar mejor las cosas de la casa. Yo nunca pregunté detalles. Confié demasiado. Esa mañana estaba doblando ropa en mi cuarto cuando escuché el tono agudo del celular de Carla en la planta baja. «¡Que no puede ser!», dijo alterada. «¿Cómo que no se hizo el depósito hoy?». Me quedé muy quieta, con una camiseta de Emiliano entre las manos. Sabía exactamente de qué depósito hablaba. Bajé fingiendo no haber oído nada. Carla estaba frente a la computadora, el ceño fruncido, tecleando furiosamente. Daniel estaba parado a un lado en pijama, con cara de sueño. ¿Pasa algo?, pregunté, con voz lo más neutra posible. Carla me lanzó una mirada que cortaba. El IMSS no depositó la pensión,
Este mes escupió. ¿Sabía algo de eso, doña? Sentí las miradas de ambos clavarse en mí. Me enderecé. Sí, respondí con calma. Cambié la cuenta. Ahora está a mi nombre. Un silencio espeso cayó sobre el comedor. Carla parpadeó 2 veces como si no hubiera entendido. ¿Cómo que a su nombre? Pues es mi pensión, no dije tratando de mantener la voz firme. El dinero que José Luis dejó para mí. El licenciado me explicó que me pertenece, así que ahora yo lo manejo. Daniel se pasó la mano por el cabello nervioso. Mamá, pero siempre lo hemos usado para pagar la luz, el agua, el súper. Usted sabe que con mi sueldo apenas alcanza. ¿Por qué no nos consultó? Sentí un pequeño pinchazo de culpa, reflejo automático de tantos años de ceder. Pero lo detuve antes de que creciera. Tampoco me consultaron cuando decidieron que ya no podían seguir cuidándome. Contesté mirándolo a los ojos. Solo aplico la misma lógica. Carla golpeó la mesa con la palma abierta. «¡Esto es increíble!», exclamó. «Nosotros aquí partiendo, nos el alma, y usted de repente se vuelve desconfiada». ¿Qué le llenó la cabeza ese tal Ricardo? La forma en que escupió el nombre del notario me encendió por dentro, pero no perdí el control. Lo único que él hizo fue explicarme mis derechos, dije, y que yo no soy una menor de edad, sé manejar mis cosas. Sus cosas, se burló Carla. Doña, con todo respeto, si no fuera por nosotros, no tendría ni dónde vivir. Ahí fue cuando algo se rompió del todo. Ya no era solo el dolor, era indignación pura. Esta casa, dije, apoyando las manos en el respaldo de la silla, la empecé a construir con su suegro cuando ustedes ni existían. Cada ladrillo, cada azulejo, cada puerta, Carla. Y legalmente tengo derecho a vivir aquí hasta que Dios me llame. El notario me lo dejó muy claro. Ambos se quedaron callados. La palabra notario pareció incomodarles más que todo lo demás. ¿De qué está hablando, mamá?, murmuró Daniel inquieto. De que ya no voy a firmar nada sin entenderlo. De que si quieren que hablemos de casa, dinero o residencias, lo vamos a hacer con papeles. Y con ley de por medio, respondí. Carla apretó los labios. No podemos seguir así, dijo tajante. Yo no voy a estar pagando sola los gastos de la casa mientras usted se guarda su pensión porque sí. Yo no dije que no iba a cooperar, repliqué. Dije que el dinero lo manejo yo. Siéntense, hagan cuentas y vemos cuánto puedo aportar. Pero eso de tomar todo y después decidir por mí, se acabó. Daniel evitaba mi mirada. Estaba pálido. Mamá, esto nos complica mucho, musitó. Yo contaba con ese dinero. Si no pagamos la tarjeta este mes. Carla lo interrumpió. Claro, ahora la señora piensa primero en ella. Qué conveniente justo cuando más la necesitamos. Quise recordarle cuántas veces ellos habían necesitado mis ahorros, cuántas veces los salvé de atrasos, en el coche, la escuela, el seguro. Pero me mordí la lengua. Sabía que con personas como Carla, los favores nunca cuentan, solo las obligaciones. Estoy dispuesta a ayudar, repetí, pero no a costa de quedarme en la calle si algún día ustedes deciden que ya no me quieren aquí. Hubo un intercambio de miradas silencioso entre ellos, ese tipo de conversación muda que tienen las parejas que ya se conocen los gestos. Finalmente Carla habló con un tono que aparentaba calma, pero traía veneno en cada palabra. Mire, doña, vamos a dejar esto claro. Usted tiene 2 opciones. 1, coopera como antes y firma los papeles para que podamos manejar la casa sin problemas. O 2, pues, se va a ese asilo bonito que encontramos. Ahí no tendrá que preocuparse de nada. Nosotros seguimos con nuestra vida y todos felices. No voy a firmar nada, respondí sentenciando cada sílaba. Y no me voy a ningún lugar que ustedes escojan sin que yo lo decida. La mandíbula de Carla se tensó.
Daniel, acorralado, solo alcanzó a decir: Esto no va a acabar bien. Esa noche, mientras fingía ver la televisión en la sala, los escuché discutir en la recámara. Te dije que no dejaras que fuera a ese notario, reclamaba Carla. Ahora la vieja se siente empoderada. ¿Qué querías que hiciera? No soy su carcelero, respondió Daniel a la defensiva. Pues parece que sí necesitamos uno, escupió ella. Porque si no se nos sube encima. Y sin su pensión, dime, ¿cómo vamos a pagar todo? ¿Podríamos hablar con ella? ¿Llegar a un acuerdo? Sugirió él débil. No, gritó Carla. Si le cedes ahora, mañana va a querer más. Lo mejor es que se vaya. Entre más rápido, mejor. Sentí un mareo. Vieja. Así me llamaba cuando creía que no la escuchaba. Me llevé la mano al pecho. El corazón me latía desbocado. Pero debajo del miedo también estaba esa chispa de rebeldía que ya no quería apagarse. Me fui a mi cuarto, cerré la puerta y me senté en la cama. Abrí la carpeta azul otra vez, como quien abre una caja de herramientas antes de reparar algo roto. Toqué con la yema de los dedos cada documento, la escritura, los papeles de la pensión, la tarjeta del notario. No era solo papel, era la prueba de que José Luis había confiado en mí, que creyó que yo sería capaz de defenderme. Miré mi reflejo en el espejo del tocador. La mujer que vi no era solo una viuda triste. Tenía ojeras, sí, arrugas profundas y cabello cano. Pero sus ojos, mis ojos tenían algo distinto. Determinación. No voy a esperar a que me suban a una camioneta y me lleven a donde ellos quieran, me dije en voz baja. Si alguien se va de esta casa, no seré yo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, recé no solo pidiendo resignación, sino fortaleza. Fortaleza para la guerra de papeles que sabía que estaba por venir. No tuve que esperar mucho para que la guerra empezara de verdad. 2 días después del incidente de la pensión, como seguramente Carla lo llamaba en su mente, me encontraron en la cocina preparando un café sencillo para mí. Ya no hacía ollas enormes para todos, solo lo justo. Había decidido dejar de adelantarme a sus necesidades. Si querían comer, que se organizaran. Carla entró primero con su perfume fuerte llenando el aire. Daniel la seguía como una sombra con expresión tensa. Doña Elena, dijo ella, con una formalidad que sonó a burla. ¿Podemos hablar un momento en el comedor, por favor? Apagué la estufa y me sequé las manos en el delantal. El corazón me latía un poco más rápido, pero respiré profundo. Tomé mi taza y la llevé conmigo como un pequeño escudo de calor. En la mesa había otra vez una carpeta, esta vez color gris. Carla la colocó justo en el centro, como si fuera una bomba a punto de explotar. ¡Mire!, empezó cruzando las manos sobre el documento. Ya hablamos con un abogado amigo de mi mamá. Nos explicó que lo mejor para todos es dejar las cosas claras por escrito. Sonreí con calma. Me parece muy bien, respondí. A mí también me gustan las cosas claras. Carla frunció ligeramente el ceño, como si no hubiera esperado esa respuesta. Aquí, continuó abriendo la carpeta, hay un convenio. Nada del otro mundo, solo establece que usted nos cede la administración total de la casa y que a cambio nosotros nos hacemos responsables de todos los gastos y de buscarle una residencia cómoda. Claro, murmuré. O sea, me quitan todo y yo les agradezco. Daniel intervino incómodo. Mamá no es así. Solo es para que las cosas estén a nombre de alguien que pueda responder. Tú ya estás grande, cualquier cosa que pase. Tengo 68, no 120, lo corté, y según la ley puedo responder por lo mío, más cuando se trata de la casa que construí con tu padre. La mandíbula de Carla se tensó. Mire, dijo señalando con una uña perfectamente pintada una línea en el documento.
Aquí solo dice que usted renuncia a cualquier derecho futuro sobre la propiedad. Pero a cambio, yo gano un cuarto en un asilo donde nadie me quiere. La interrumpí. Es así. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. No lo diga así, se quejó Daniel. No es que no te queramos, mamá. Es que estamos cansados. Esa frase me dolió más que cualquiera de las anteriores. ¿Cansados de qué, Daniel?, pregunté con voz baja. ¿De comer lo que cocino? ¿De que cuide a tu hijo? ¿De que con mi pensión pagáramos las cuentas? Él apretó los labios, no tuvo respuesta. Mire, doña, insistió Carla, dejando a un lado cualquier apariencia de ternura, lo que pasa es que sin su pensión se nos complica todo. Y la verdad, ya no podemos hacernos cargo de usted. No es justo que todo caiga sobre nosotros. No es justo, repetí saboreando las palabras. Tiene razón. Se miraron sorprendidos de que les diera la razón tan fácilmente. Me incliné un poco hacia adelante. No es justo que después de que José Luis y yo construimos esta casa, ustedes pretendan quedarse con ella como si yo fuera una inquilina. No es justo que usen mi pensión, mis ahorros y mi trabajo. Y encima me manden a un asilo cuando ya no sirvo. Tiene toda la razón, Carla. Eso no es justo. Carla se puso roja. Entonces, ¿qué propone?, espetó. ¿Que sigamos manteniéndola aquí, sin apoyo, sin nada? Sonreí, pero esta vez mi sonrisa no era triste. No necesito que me mantengan, dije. Ya hablé con el notario. La casa tiene un usufructo vitalicio a mi favor. Eso significa que yo tengo derecho a vivir aquí hasta que muera. Y la pensión es mía por ley. Puedo cooperar con los gastos, pero la decisión de a dónde voy o no voy es mía. Daniel abrió la boca sorprendido. ¿Usufructo?, balbuceó. ¿Qué es eso? Es lo que pasa cuando uno se preocupa por proteger a la persona que ama, contesté. Tu padre lo hizo. Pensó en mí. Y también en ti, aunque no lo veas. ¿En mí?, dijo Daniel confundido. Sí, respondí. Porque si tú quisieras hacer las cosas bien, podrías vivir aquí respetando mis derechos, sin pisotearme. Pero eso ya no depende de mí. Carla se levantó de golpe, empujando la silla. Esto es absurdo. Es nuestra casa también. Nosotros hemos pagado muchas cosas, hemos invertido, Y nadie les quita eso, interrumpí con firmeza. Pero la propiedad no está a su nombre aún, y mientras yo viva, tengo derecho a este techo. Así que o aprendemos a convivir con reglas nuevas, o ustedes buscan otro lugar donde vivir. Las palabras se quedaron flotando en el aire, pesadas, definitivas. Daniel se levantó despacio. ¿Nos estás corriendo, mamá?, preguntó con una mezcla de rabia y dolor. Me costó trabajo no quebrarme, pero mantuve la mirada fija en él. No, hijo, solo te estoy diciendo una verdad que no quieres escuchar. Esta casa es mi hogar. Yo no me voy. Si alguien siente que ya no puede vivir conmigo respetando mis decisiones, es libre de irse. Carla lanzó una carcajada amarga. Mira nada más, se burló. La víctima se volvió dueña del circo. Quise contestar algo hiriente, pero me detuve. No quería convertirme en lo que ellos eran. Solo dije, voy a hacer café. Si quieren una taza, ahí está la olla. Me di la vuelta y fui hacia la cocina. Mis piernas temblaban, pero cada paso se sentía justo. Esa misma tarde recibí una llamada del notario. Doña Elena, dijo Ricardo, solo le aviso que su hijo vino a verme. Mi corazón dio un vuelco. Daniel, ¿qué quería? Pidió información sobre la escritura de la casa y preguntó si había forma de cambiar el usufructo. Sin su firma, explicó el notario. Le dije por supuesto que era imposible y que cualquier intento de presionarla podría considerarse abuso.
Cerré los ojos. No sabía si sentir tristeza o alivio. Gracias por avisarme, licenciado. No tiene nada que agradecer, respondió él. José Luis fue muy claro. Cuide a Elena como si fuera de su propia familia. Eso estoy haciendo. Colgué con un sentimiento raro. Mis sospechas se confirmaban. Daniel y Carla no iban a rendirse tan fácil, pero tampoco yo. La tensión creció dentro de la casa como una tormenta. Carla dejó de hablarme. Si necesitaba algo, se lo pedía a Emiliano para que éste me lo dijera. Mi mamá dice que si puede lavar esta olla. Mi mamá dice que si ya acabaste en el baño. Como si yo fuera una empleada invisible. Daniel estaba cada vez más ausente y cuando estaba presente se refugiaba en el celular. Evitaba conversaciones incómodas. Evitaba mirarme. Un sábado por la mañana, mientras barría el patio, los vi acomodar cajas en la sala. Cajas de cartón, maletas, libros. ¿Se van de viaje?, pregunté desde la puerta con voz tranquila. Daniel se sobresaltó. Nos vamos a un departamento, dijo sin rodeos, cerca de mi trabajo. Solo será un tiempo hasta que podamos resolver esto mejor. Carla ni siquiera se dignó a saludar. Dio indicaciones al mozo que habían contratado, señalando qué muebles llevar. Sentí una punzada en el pecho, no solo por ellos, sino por mi nieto. Emiliano corría de un lado a otro confundido. ¿Y Emiliano?, pregunté con dificultad. ¿También se va? Daniel dudó un segundo. Claro, mamá, es mi hijo. Lo sabía, pero dolía escucharlo. Me acerqué al niño, me agaché con esfuerzo y lo abracé fuerte, oliendo su cabello, memorizando ese momento. Te quiero mucho, mi niño, le dije. Aquí va a estar siempre tu casa. Aunque no vivas aquí, este siempre será tu hogar. Él me miró con esos ojos grandes que tenía desde bebé. Yo también la quiero, abuelita. ¿Voy a poder venir a dormir a veces? Tragué lágrimas. Cuando tú quieras, mi amor. Los vi irse con una mezcla de alivio y luto. La puerta se cerró y el eco del portazo recorrió toda la casa. Por primera vez en muchos años, el silencio era completo. Me quedé de pie en medio de la sala, rodeada de muebles, fotos, recuerdos y vacío. Un vacío que dolía así, pero también un espacio que por fin era mío. Entonces, me dije en voz baja, aquí empieza de nuevo. La guerra de papeles la había ganado, pero ahora tenía que aprender a vivir con la victoria y con la soledad que traía consigo. 6 meses han pasado desde aquella noche donde la puerta se cerró tras ellos. Recuerdo el portazo, el eco en el pasillo, el silencio absoluto que me envolvió. Pensé que sería insoportable, pero algo inesperado ocurrió. Ese silencio me dio espacio. Espacio para mirarme al espejo sin miedo. Espacio para respirar sin cargar culpas. Espacio para ser yo otra vez la protagonista de mi vida. Desde entonces he hecho pequeños cambios que para mí significan todo. Convertí uno de los cuartos libres en estudio. Allí tengo mi máquina de coser, algunas telas que guardaba desde años y una luz de lectura junto a la ventana que da al jardín. Alquilé otras 2 habitaciones para estudiantes de la universidad cercana. Ellos pagan una renta modesta, pero trae risas de joven y movimiento al pasillo que antes solo tenía pasos lentos. Me encanta despertarme y escuchar. Buenos días, doña Elena. A veces camino por el centro de Puebla. Al mediodía compro tamales de rajas, bebo atole de avena, saludo al señor que hace globos en la plaza. Me detengo en la iglesia, me persigno y le doy gracias a Dios. Y sí pago mis cuentas. Pago luz, agua, supermercado, todo con mi dinero. Me siento libre al ver mi nombre en el recibo. Lo que antes era motivo de temor, pagar sola, ahora
es motivo de orgullo. No diré que la vida de la abuela tranquila sin dramas existe de verdad. No es mi caso. Aún hay días en que me duele la espalda al levantar la escoba o me saturan los recuerdos de las risas de Daniel cuando era niño. Pero ya no vivo atrapada por esos recuerdos. Ahora los uso como combustible. Y ellos, Daniel y Carla, siguen viviendo en el departamento. Les lleva más de 1 hora llegar a su trabajo y su rutina parece acelerarse cada día. Me envían mensajes ocasionales. Mamá, ¿cómo está todo? ¿Necesita algo? Y yo contesto con simpleza. Estoy bien. Porque no necesito que ellos sientan culpabilidad, necesito que respeten. Una mañana recibí un sobre sin remitente. Dentro había 5,000 pesos y una nota sin firma, por si necesita algo extra. Lo siento. Me sentí sorprendida, no feliz, porque la felicidad no se compra. La dignidad, sí. Hace unas semanas me llamaron del Centro de Apoyo a Personas Mayores del barrio. Querían que compartiera mi historia. Me preguntaron si me animaba a hablar delante de un grupo de mujeres que estaban siendo ignoradas por sus propios hijos, que estaban perdiendo casas o sus pensiones sin saberlo. Dudé. No me creía una oradora, pero recordé aquella voz de mi marido susurrándome: cuídate como si fuera de tu propia familia. Así que acepté. El día de la charla, me senté frente a unas 30 señoras grandes. Tenían sus canas, sus arrugas, sus miradas cansadas, pero sus ojos brillaban cuando conté mi historia, la habitación vacía, el ultimátum, la carpeta azul, el notario, la victoria. Y cuando les decía, no te quedes callada, no importa que seas mayor, tienes derechos. Vi cómo algunas sollozaron, otras apretaron la mano de sus amigas, muchas anotaron números de servicio legal. Aquella tarde supe que la libertad no solo me pertenecía a mí, se estaba expandiendo. Ahora quiero hablar contigo, que me escuchas. Sí, tú, desde Culiacán, Monterrey, Oaxaca, Puebla, Ciudad de México. ¿En qué ciudad me estás escuchando? ¿Has sentido alguna vez que tus hijos te miran como ya basta, que tu pensión, tu casa, tus recuerdos se vuelven para alguien más una oportunidad, que tu vida parece medida en lo que aportas en lugar de lo que vales? Si la respuesta es sí, respira y luego levántate lentamente, tan despacio como tu corazón lo permita, porque nunca es tarde para decir estoy aquí, tengo derechos, yo también importo. Si te gustó esta historia y te ayudó a ver que no estás sola, te invito a suscribirte al canal. Deja un comentario con la ciudad en la que te encuentras, para que yo vea hasta dónde ha llegado esta voz, porque juntos éramos olvidados, pero juntos podemos hacernos escuchar. Sí, tenemos más historias. Historias de madres que creían que no tenían voz y que hoy levantan la mirada. Historias de justicia, de respeto, de amor propio. Así que no te vayas. Quédate un momento más. Pulsa ese botón de suscribirse. Comparte esta historia si conoces a alguien que la necesita. Y cuando te toque cerrar los ojos esta noche, recuerda, ya no estás sola. No estás sola.